Muy buena gente, bienvenidos al canal de Rohan Play. Y como todos ya sabemos, ha terminado las conferencias del E3 y con ello pues también las de Nintendo. Y yo quiero abordar ahora mismo un tema en el que yo estoy dispuesto a pagar el rescate. ¿Y qué tema es ese? Como lo dice el título, la Nintendo Switch Pro. La que tanta gente prácticamente ha hablado antes del evento y que supuestamente se iba a lanzar antes del evento y que hemos pasado absolutamente todos los eventos y no hemos visto absolutamente nada. Entonces lo que yo quiero abordar en este vídeo específicamente es a modo de crítica y de opinión personal de lo que yo creo, de lo que se está generando con esto de la Switch Pro. Y que también pienso que muchos ya estamos cansados de estar escuchando una tras otra, tras otra. Es más, yo creo que el siguiente letrero se le ajusta muy bien a lo que está pasando actualmente. Miradlo. Así que pues nada, ahora sí, vamos a profundizar más en este tema. Pero recordar, me encantaría también conocer sus opiniones al respecto de lo que voy a comentar. Vamos allá. Pero no sin antes, si les ha gustado este vídeo, dejarme un fuerte like de esos que demuestran su apoyo a este tipo de contenido. O si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Importante, activar la campanita para que no se pierdan las notificaciones de mis futuros contenidos y directos. Vamos a comenzar primeramente con lo que más o menos se había rumoreado. A modo de resumen. Una consola nueva, la cual pues supuestamente es más grande que el diseño original que tenemos actualmente. Además de eso, pues una nueva pantalla, creo que es una pantalla OLED, una cosa así. Además de ello, pues mejor almacenamiento, mejor memoria RAM y incluido pues una posible adaptación al 4K que se haría mediante el dock. Una película que más o menos así fue como se montó toda esta gente. ¿Y quién fue toda esta gente que se ha montado todo esto? A ver, han sido youtubers, influencers, prensas especializadas, incluyendo hay una prensa especializada que no quiero dar su nombre, pero que insinuó de que tenía un contacto, que tenía lazos pero íntimos con Nintendo y que él les había dicho que era, o sea, un chino les había dicho de que la Nintendo Switch se iba a anunciar en este E3 o antes del E3. Vaya barbaridad. Yo no entiendo todavía una cosa, gente, la verdad. Vamos a retomar todo esto. No entiendo cómo la gente sigue cayendo en este tipo de trampas. Estos influencers, prensa especializada y todo este tipo de cosas, lo único que quieren atraer es visitas, porque es un tema morbo. Es un tema que atrae la curiosidad de la gente y pues también juega con la mentalidad y el hype. Entonces eso representa dinero, más suscriptores y entre otros beneficios. Pero ¿cuál es la realidad? Que Nintendo ya lo ha dicho varias veces. Esta gente de Nintendo tiene mucha personalidad. Ellos dicen, vamos a hacer esto y eso lo hacen. ¿Qué quiero decir con eso? Que por más que los medios tecnológicos o de videojuegos o youtubers famosos o lo que sea que hagan, intenten meter presión por esa nueva consola, viene Nintendo y dice, no, eso no lo vamos a hacer y vamos a sacar esto. ¿Y qué pasa? Que cuando no logran acertar con esas predicciones, pues quién va a quedar mal y quién va a quedar bien. Nintendo sigue con su hoja de ruta y va a quedar bien, porque ellos han dicho que se van a enfocar en el desarrollo de videojuegos, la diversión de la consola, pero que todavía no van a sacar ningún hardware nuevo. Eso sí, nunca lo han descartado en las conferencias, por lo menos de los directores de Nintendo América y este otro tipo de cosas. Ellos nunca han descartado de que no haya una nueva consola que lógicamente mejore el rendimiento de la consola actual, pero sin embargo no tienen una fecha, o sea, en ese apartado. Pero esta gente de los medios intenta como meter esa presión allí, me da a mí esa sensación, y viene Nintendo y le hace ta, 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 y les calla la boca. Ahora mismo toda la prensa, toda la gente, youtubers, influencers, prensa especializada, están súper calladísimos. Es que ni siquiera una disculpa, no, venga chicos, en las redes sociales, venga chicos, a lo mejor lo habrá por allí, pero el 90% no. Venga gente. No pasa nada, nos hemos equivocado, pensamos que iba a venir la consola, pero no ha sido así.
hay un silencio tan absoluto en ese tema ahora mismo que, a pesar de todo ello, en los próximos meses, 2 meses le calculo, volverán otra vez. Venga, más Switch Pro, toma allí. Tanto así que ha habido gente que en los directos que he podido hacer y podido compartir con personas, muchas gracias a toda esa gente que está siempre ahí presente apoyándome, gracias, y unos abrazos increíbles para ellos. Me han dejado algunas inquietudes, otras por redes sociales. Rohan, ¿tú crees que se viene la Switch Pro? Es que apenas he adquirido la Switch. Otros dicen, no, es que yo tengo miedo de comprar la Switch Pro porque se va a venir, la Switch, porque se va a venir la Switch Pro para este año. Entonces no quiero invertir más el dinero. ¿Qué es lo que yo pienso? Que lo que ha generado esta gente de la prensa, miedos, esos miedos impresionantes. Hay gente que quiere comprar esta consola, pero digamos se detiene de comprarla porque ya llegó la prensa de turno, que no sé ni a dónde ha salido, o el influencer de turno, que solamente quiere generar dinero, visualizaciones, a meterse un cuento, algo que tampoco Nintendo ha dicho actualmente. Y esto lo que hace es eso, generar miedos. Y pues Nintendo lógicamente no se deja presionar con lo que siempre los abofetea. Yo no sé cuántas abofeteadas ha pegado ya. Y está más que claro, gente. Vamos a verlo. Todos los anuncios que hemos visto en la E3, un montón de juegos y de contenido que se viene. Y la gente todavía sigue creyendo que se viene la Switch Pro. Que llegará la supuesta Switch Pro o New Super Switch. Que puede ser que llegue también, llegará, hombre, todo a su momento. Pero ahora mismo... junio, empecemos por ahí. Mario Golf. Fuera de eso, una demo de Monster Hunter Story 2. También se viene Worms. Este Worms, ya no recuerdo el nombre todo específico, que es como así como todo dinámico, ya no es por turnos, es todo caótico. Está bastante guapo ese jueguito. Yo creo que va a ser un puntazo. Y para el mes de julio viene también lo que es ya el lanzamiento oficial de Monster Hunter Stories 2. Se viene también otra saga conocida, bueno, en este caso un Zelda, que le han hecho pues un remake por ahí. El Skyward y qué más, y otros juegos que se siguen uniendo. Y después de julio, bueno, la cuestión es que Mario Party, Dragon Ball Z Kakarot, también viene el Guardianes de la Galaxia, viene Pokémon, y todavía se siguen preguntando, o todavía se siguen montando las películas de premio Nobel. ¿De verdad? De premio Nobel a la tecnología, a la mejor labia del mundo mundial, de que se viene la Switch Pro. Es que ni mostrándole todas las evidencias a esta gente lo quieren creer. Yo creo que más bien no es que lo quieran creer, más bien es que se tapan un poquito los ojos así y solamente quieren ver lo que les conviene, o sea, hacer un video para lógicamente que tenga repercusión y así atraer mucha más gente, suscriptores y por supuesto más dinero, porque eso es lo que yo veo que muchos en este campo es lo que están haciendo. Antes de terminar, vamos a retomar. Mira, bueno, Rohan, ¿tú qué? ¿Tú nunca has subido contenido de la Switch Pro? Sí, yo he subido contenido de la Switch Pro, pero han sido 2 vídeos. Y eso que han sido 2 vídeos en el transcurso de largo del tiempo. O sea, no estoy un mes subiendo 15 vídeos en total o más sobre este tema, porque es bastante pesado, me parece a mí. Entonces, en ese tiempo hice 2 vídeos, pero el más reciente lo hice a principios de este año 2021. Y en el cual pues he hecho unas predicciones que son las siguientes. O sea, la primera, hablé sobre las consolas con diseño exclusivo. Salió la consola de Super Mario y salió la consola de Monster Hunter. O sea, ya por ahí empiezo a acertar. No es que me esté haciendo aquí yo el crack, el duro, no. Esto fue en base a informaciones, inclusive les dejo en la descripción el vídeo, en base a informaciones donde yo pues recopilo esa información y es cuando yo intento sacar la información o por lo menos una opinión o una conclusión en base a lo que he leído con los hechos reales que se han planteado. Entonces ya he empezado bien por ese lado. También comenté de que si mucho este año podíamos ver, si mucho, pero ya como que porque Nintendo lo quiera sacar hasta por pesar, digámoslo así.
una actualización de la consola, que a lo mejor puede ser, yo que sé, un poquito más de espacio de almacenamiento, una mejora con los Joy-Con o una pequeña mejora en la CPU, pero o sea, tampoco algo que nos dé un gran salto y que nos permita disfrutar de una generación de juegos con una calidad mucho más alta. No, hasta allá tampoco lo he nombrado. A lo mejor si llegasen a lanzar, que no lo creo porque todo apunta a que no, sería algo como eso. Y también he dicho lo siguiente, porque claro, ha pasado el E3 y hasta el momento nada. O sea que se está cumpliendo mi profecía. He dicho, en el año 2022, a finales, muy posiblemente ya sí estaremos hablando del lanzamiento oficial de la Nintendo Switch Pro. Ahora mismo Nintendo lo que va a hacer es lanzar consolas con diseño exclusivo y además de ello muchos juegos, y así ha sido. Nos espera una buena cantidad de juegos, incluyendo pues algunos remake, algo otros que han revivido pues sagas que venían anteriormente hace no sé cuántos años, por ejemplo como Metroid. Y esa ha sido pues mi opinión respecto a este tema. Y sin olvidarme que yo después agregué por un directo que sería muy buena excusa, por ejemplo, ese Zelda Breath of the Wild 2, sería como la jugada maestra que podría hacer Nintendo para el año que viene, 2022, a finales, vuelvo y lo digo, a finales, esa es mi predicción. ¿Que me equivoco? Pues mira, lo siento gente, me he equivocado porque mi predicción no fue certera. Hay otros que me han dicho, no, en el 2023 seguro, Rohan, pero no, yo creo que en el 2022 y me sigo estableciendo en el 2022 y no voy a cambiar de opinión. Y si me toca disculparme, pues me disculparé. Porque eso yo pienso que lo debería de hacer una persona que pues por lo menos admite sus errores. Por lo menos en esta parte que es una predicción. Entonces ese lanzamiento oficial de esa consola, esa Switch Pro, yo optaría algo más por New Super Switch. Algo así, sonaría mucho más guapo. Se lanzaría a finales pero con los juegos que van a tener más impacto. ¿A qué me refiero? Zelda Breath of the Wild 2. Splatoon 3. Esos dos juegos quedarían pero súper adornados y atraerían una cantidad de gente de masas en esa consola increíbles. Esa sería lo que sería pues la parte que yo he agregado a esa predicción. Y yo creo que esa va a ser una buena jugada. Así que ahora mismo pues ya he terminado mi parte crítica, opinión. Me he desahogado un poquito con esto del tema de la Switch Pro que ya me tiene tan cansado y reventado. Y más cuando de pronto en los comentarios como que la gente te deja ese tipo de opiniones, pero como queriéndote ya imponer, no preguntando y a lo mejor, bueno, Rohan, ¿tú crees esto? No, y no es que a lo mejor, no, sí, este año sale, no, esta semana sale. Entonces, como que eso también como que te causa cierto malestar. Entonces ya habiendo dado mi crítica, como lo he mencionado, mi opinión sobre todo este tema, me encantaría una vez más conocer sus opiniones, que esas las que a mí más me llenan y pues lógicamente alimentan lo que es mis pensamientos para seguir pudiéndome proyectar más adelante con nuevos vídeos y pues lógicamente así aprendemos todos del uno del otro. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Ya también están cansados como yo de escuchar tanta Switch Pro por toda parte? De medios que hasta invierten publicidad en estos temas para poder intentar atraer más gente. ¿O ustedes todavía son personas que creen que se vendrá la Switch Pro al día de mañana? Todo lo que ustedes, todos esos sentimientos, esas reflexiones en los comentarios. Siendo todo por el momento, me despido y ya nos veremos en un próximo vídeo, gente. Chao, chao.